tratando con el temor. Y quiero llevarle a una escritura que está en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 28, versículo 67. Dice así: por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Por el miedo de tu corazón, dice la Escritura. Aunque seamos creyentes, aunque estemos bien espiritualmente, en algún momento el miedo, el temor puede acechar en nuestro corazón. La pasividad, el pesar y el lamento que resulta cuando las personas caen en el ciclo del temor, toma diferentes formas. Le repito, la pasividad, el pesar y el lamento que resulta cuando las personas caen en un ciclo de temor, va tomando diferentes formas. Y quiero compartir 3 de las formas más comunes del miedo. 3 formas más comunes del temor en nuestra vida. La primera de ellas, el miedo te paraliza. El miedo te paraliza. Por eso alguien dijo que el temor es un mal motivador, porque te puede paralizar. Hay una escritura en el Proverbios. El proverbista dijo en el capítulo 29, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre pondrá lazo. El temor es como un lazo. Te ata. El temor te puede paralizar. Para algunas personas, el temor al fracaso provoca una parálisis casi absoluta. Dejan de tratar de hacer cualquier cosa que les puede llevar al fracaso. En otras palabras, muchas personas no emprenden cosas, no porque no quieran hacerlo, sí quieren hacerlo, pero tienen temor. Y ese temor las paraliza. Ese temor les impide hacer cosas en la vida. El presidente Harry Truman dijo estas palabras: el peor peligro que podemos enfrentar es el de paralizarnos por las dudas y por los temores. Este peligro es provocado por los que abandonan la fe y se burlan de la esperanza. Es provocado por aquellos que difunden la desconfianza y tratan de negarnos la gran oportunidad de hacer el bien a las demás personas. Ese es el peor peligro que podemos tener los seres humanos. Paralizarnos por aquellas dudas, por aquellos temores que hay en nuestra vida. Las personas cuyo miedo les paraliza, lamentablemente renuncian a toda esperanza de salir adelante. Hay mucha gente que le cuesta salir adelante en la vida, pero es producto del miedo, del temor a enfrentarse a los retos, a los desafíos, a los riesgos también. En todo hay riesgo. En todo hay riesgo. Pero hay que enfrentarnos a ese riesgo. Y no significa que las personas que se enfrentan a los retos, a los riesgos, a los desafíos de la vida, no significa que no han tenido temor. Claro que sí. Yo soy uno de ellos. He tenido mis temores en la vida, pero he asumido los riesgos. Así que
Tenga cuidado porque el temor nos paraliza en algún momento. Nos puede paralizar. En segundo lugar, el miedo te llena de indecisión. En el libro de Números, capítulo 13, versículo 31, la Escritura dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque aquel pueblo es más fuerte que nosotros. Moisés había enviado espías, 12 espías, para poder observar la tierra prometida. Y después de 40 días regresaron, y 10 de ellos dijeron: ciertamente la tierra que vimos es buena en gran manera, hay fruto, pero ahí hay gigantes, ahí hay enemigos, y son más fuertes que nosotros. Y se llenaron de miedo, se llenaron de temor. Y ese temor los llevó a la indecisión. Si vamos o no vamos, si podemos o no podemos. El miedo nos puede llenar de indecisión. Otras personas mantienen la esperanza de superar los fracasos, pero nunca se deciden a hacerlo. Hay quien mantiene la esperanza de que puede superar los fracasos, pero no se atreve a hacerlo. Siempre por el temor a fracasar. Alguien llamó a la indecisión el abono que hace crecer las dificultades. Escuche esto. La indecisión, el temor, es el abono que hace crecer las dificultades. Víctor Quian lo expresó de esta forma más categórica y él lo llamó el asesino natural de las oportunidades. Eso es el miedo. Eso es el temor que asalta muchas veces nuestras vidas. Es como un asesino natural de las oportunidades. En otras palabras, las oportunidades disminuyen, decrecen cuando nosotros tenemos temor y tenemos miedo. Las dificultades crecen, se agrandan cuando nosotros tenemos pánico, tenemos miedo. La indecisión le roba a las personas su tiempo, su alegría, su entusiasmo, su profundidad, su potencial. Todo esto se pierde en la vida de una persona cuando se llena de pánico, de miedo, de temor. Como dijo el presidente de Estados Unidos, el presidente más amado de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy: todo plan de acción tiene sus riesgos y sus costos, pero no tienen punto de comparación con los riesgos y los costos de una cómoda inacción. Así lo dijo John F. Kennedy. La indecisión es un precio demasiado alto que se debe pagar por temor al fracaso. Por temor al fracaso nos llenamos de pasividad, de inacción y de indecisión también. Y en tercer lugar, el miedo trae falta de propósito. En el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 25, dice la Escritura: por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Tuve miedo. Y el miedo que tuvo este siervo del Señor hizo que el talento que Dios le había dado lo escondiera. Y eso ocurre. Cuando hay miedo, hay una falta de propósito. Y te das cuenta que Dios te dio talento, capacidades y cosas buenas para poder bendecir a otros, para ayudar a otros, pero no lo haces porque tienes miedo. Tom Peters dijo:
No hay nada más inútil que alguien que llega al fin del día y se felicita diciendo, bien, pasé el día sin ningún contratiempo. Qué bueno. Eso es inútil. Porque eso significa que todo el día no hizo nada. No tuvo ningún riesgo. No tuvo ningún fracaso. No tuvo ningún temor. Porque pasó el día sin novedad. Desde que amaneció hasta que se fue a la cama a dormir. Eso es lo que hacen muchas personas que le tienen miedo al fracaso. Como tengo miedo al fracaso, no me arriesgo. Como tengo miedo al fracaso, no asumo la responsabilidad. Y entonces mejor me quedo arrinconado en una esquina y que otros lo hagan. Así no pierdo. Y es cierto, no pierdo, pero tampoco gano. No fracasé, pero tampoco tuve la posibilidad de bendecir a otros, de ayudar, de edificar la vida de los demás. En lugar de ir tras objetivos dignos y valiosos, las personas con temor evitan el riesgo y el dolor de cometer errores. Y en medio de ese transcurrir, pierden de vista cualquier sentido de propósito que alguna vez tuvieron. A veces pasa eso. Vamos viviendo en la vida tratando de no cometer errores. Pero el asunto es que si hacemos cosas, si asumimos retos, tenemos la posibilidad de equivocarnos también. Al tenerle miedo al fracaso, que eso produce, una persona en el ciclo de miedo exhibe algunos efectos colaterales negativos. Le quiero compartir algunos, por ejemplo. Efectos colaterales negativos que se van adicionando al temor, a la inacción de nuestra vida. En primer lugar, su autoestima. Hay una autocompasión. La persona siente pena de sí misma. Y a medida que pasa el tiempo, va asumiendo menos responsabilidades por su inactividad y empieza a pensar de sí misma como una víctima. Entonces se siente víctima. La persona con el temor y con una autocompasión siente que no la aprecian, que no la respetan, que no le ayudan, que no la apoyan. La persona con la lástima propia siente que no la comprenden. Siente que nadie está pasando el problema que ella está pasando. Siente que sus problemas y conflictos son más graves que la de cualquier otra persona. Y no es cierto. Claro que no es cierto. Siempre habrán en la vida personas que sufren más que nosotros. Y siempre habrán en la vida personas que son más felices que nosotros. Siempre habrá en la vida personas con problemas más graves y más grandes que los nuestros. Y hay personas con problemas más pequeños que los nuestros. Pero la autocompasión nos lleva a creer que nadie sufre como nosotros. Que a nadie le han hecho daño como a nosotros. Y eso no es correcto. Otro efecto colateral que se va dando con el temor son las excusas. Una persona puede caer varias veces, pero no será un fracasado, sino hasta cuando diga que alguien lo empujó. Le repito este pensamiento. Una persona puede caer varias veces en la vida, pero nunca será un fracasado, sino hasta que diga de que alguien lo empujó. En otras palabras, no somos fracasados cuando nos equivocamos, pero sí fracasamos cuando le estamos echando la culpa a los demás de nuestra propia responsabilidad. Qué tremendo cuando algo hemos hecho incorrectamente y nos estamos excusando de que otros tienen la culpa, de que fracasé por otros, que me fue mal por otros, que me equivoqué por otros, que pequé por otros. No, no es cierto. De hecho, la persona que comete una falta y luego se excusa, está añadiendo una segunda falta a la primera.
Se lo reitero, la persona que comete una falta y luego se excusa, está añadiendo una segunda falta a la primera. Primero cometí la falta de haberme equivocado y en segundo lugar estoy cometiendo la falta de no admitirlo, de no reconocerlo y estar viendo a los demás como responsables de mi equivocación. Y eso no es correcto. Se puede romper el ciclo del miedo cuando se asume personalmente una responsabilidad por la inacción. El ciclo del miedo se puede romper cuando yo admito mi responsabilidad y digo, fui yo el que no quise actuar, fui yo el que no hice nada ante esta situación. Otro efecto colateral es que su fuerza y energía es desperdiciada. El miedo está dividiendo constantemente la mente y haciendo que una persona pierda su enfoque. Si va en demasiadas direcciones a la misma vez, no va a llegar a ninguna parte. Es energía desperdiciada, fuerza desperdiciada. Solo se le puede comparar con un conductor que aprieta el acelerador del vehículo cuando éste se encuentra en neutral. Hacemos esfuerzos, queremos salir adelante, pero no vamos a poder salir adelante porque estamos haciendo las cosas equivocadas. Y otro efecto colateral del temor es su desesperanza. Si se les deja desarrollarse tranquilamente, el miedo y la inacción roban la esperanza. El miedo te puede robar la esperanza. No solamente te roba la fuerza, el dinamismo, la creatividad, el entusiasmo, la motivación. El miedo es capaz de robarte la esperanza también. Y cuando tú has perdido la esperanza, casi lo has perdido todo. El poeta Henry Wadsworth describió esta situación así: la declinación de una gran esperanza es como la declinación del sol. Se va el brillo de nuestra vida. Cuando tú pierdes la esperanza, amado amigo, es como que pierdas el sol que brilla para ti. El brillo se va de tu vida. Cuando no hay esperanza en una persona, el brillo se pierde. La fuerza se pierde. Pero una de las razones para estar atrapado en el ciclo del miedo es que concentremos la energía en la parte equivocada. A menudo la gente quiere salir del miedo, pero pasa tiempo sintiéndose culpable por su incapacidad de cambiar. Hay gente que pasa tanto tiempo pensando en el miedo que tiene, y ese no debe ser el propósito. Escuche esto: no se puede evitar tener miedo, pero lo que debemos evitar es que el miedo no nos domine, que el miedo no nos paralice, que el miedo no nos controle. Eso es lo que tenemos que evitar. No vamos a poder evitar tener miedo. Somos seres humanos con una parte emocional en nuestra vida, pero sí podemos evitar que el miedo nos manipule, nos controle y nos domine. No hay ninguna poción mágica que va a hacer irse al miedo, y tampoco se puede esperar estar motivado para seguir adelante. Que este es un gran error. Pensar que alguien nos va a proporcionar algo para que el miedo se vaya de manera automática. Y eso no va a ocurrir. Y otro error es esperar estar motivado para seguir adelante. Para conquistar el miedo, la persona tiene que sentirlo y aún así actuar.
Para conquistar el miedo, la persona tiene que sentirlo y aún sintiendo miedo, actuar. Hace algunos años, un señor permanecía sentado en la silla de la sala de espera de un médico. Fijó su vista en unos párrafos de una revista médica que estaba describiendo la batalla que se debe llevar a cabo con algunas enfermedades del ser humano. Y casi a diario oímos decir, cuidado, cuidado, cuidado. Y de esa manera es difícil motivarse para poder perder peso, para controlar el nivel de azúcar en la sangre, etc. Y oímos igual número de advertencias de los educadores en materia de diabetes, que no logran motivar a sus pacientes para que hagan las cosas correctas para controlar su azúcar y para poder cuidar su salud. ¿Por qué? Porque la motivación no se va a producir de repente, como cuando una luz se enciende, que es automático. La motivación no es algo que alguna otra persona, una enfermera, un doctor, un pastor, un familiar, un amigo, pueda concederle a usted o forzarle a usted. Nadie me puede conceder a mí la motivación. Y nadie me puede forzar a la motivación. En otras palabras, toda la idea total o absoluta de la motivación es una trampa. ¿Qué significa eso? Lo que significa es, olvídese de la motivación y solo hágalo. Haga ejercicio, pierda peso, perdone a la gente, controle el azúcar. Haga todo eso. Hágalo sin motivación. Y luego, adivine qué. Después de que usted empiece a hacer cosas, entonces es cuando aparece la motivación y hace que le resulte más fácil seguir haciendo lo que ya empezó usted. Así de sencillo. La motivación es como el amor y la felicidad. Es un subproducto. Cuando usted está activamente involucrado en hacer algo, la motivación se desliza y se va metiendo en usted cuando menos usted lo espera. Como dijo un psicólogo de Harvard, es más fácil que usted active a sus sentimientos a que los sentimientos lo hagan entrar en acción a usted. Lo que le quiero decir es que entre la motivación y la acción hay que hacer la acción primero y la motivación vendrá después. Si alguien está esperando motivarse primero para hacer algo, le pueden pasar 10 años, 20 años y no motivarse. Si está esperando que el sentimiento venga primero, le pueden pasar 20 años y nunca llegar el sentimiento. Entonces, ¿qué hago, pastor? Hágalo. Haga las cosas aunque no esté motivado. Y la motivación va a ir metiéndose poco a poco en la vida suya. Le pongo un ejemplo bien fácil. ¿Cuántos pastores estábamos motivados para poder hacer transmisiones en red social? Yo no estaba motivado. Pero la necesidad nos llevó a hacerlo. Y haciéndolo, vino la motivación poco a poco. No es que primero estamos esperando motivarnos. Cualquier cosa que en la vida tenga que enfrentar usted necesita hacerlo. Hágalo, hágalo. No espere motivarse para perder peso si usted necesita perder peso. No, haga el esfuerzo, haga el trabajo de perder peso. Y en el camino la motivación va a ir cumpliendo su propósito. En otras palabras,
actúe. Sea lo que sea que tenga que hacer, hágalo. Hágalo. Y lo demás vendrá después. No permita que el miedo lo paralice. No permita que el miedo le llene de indecisión la vida. Y no permita que el miedo le robe los propósitos que Dios quiere que usted tenga en esta vida. En medio de que tengamos temor, que es normal, hagámoslo. Hagamos las cosas y nos vamos a dar cuenta cómo nos va a salir bien.